¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas, noches. Ya estamos con una incipiente primavera que nos hace sentir un poquito mejor, al menos en eso, porque bueno, lo que nos rodea no es tan bueno, ¿no? Ustedes saben, digo, porque mañana miércoles, nosotros estamos grabando hoy martes, mañana miércoles es un día clave en el Congreso de la Nación. Todo indica que lamentablemente los jubilados van una vez más a pagar los platos rotos del ajuste del presidente Milei. Y también en la provincia, en nuestra provincia, en Santa Fe, este jueves en diputados será, bueno, ley, todos sabemos que así va a ser, la ley que tiene que ver con la reforma de la caja de jubilaciones. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar en el día de hoy. Rápidamente les cuento, Marcos sigue perteneciendo a este programa, pero razones de trabajo nos impiden contar con él en el día de hoy. Así que me van a tener que aguantar a mí haciendo todo, y lo hago mal. Me visten si supieras, vida mía, Ailén Cowen, de domicilio en Dorrego 911, y el teléfono de Ailén con esta ropa hermosa. Además tengo que mostrar también esto. ¿Cómo hago todo junto? Qué hermosa esta pulsera preciosa de una diseñadora nuestra, ¿eh? Ahora yo les cuento quién es. Bueno, lo que tengo puesto es una túnica yuyera, se llama, inspirada en hierbas típicas paraguayas que se usan para el tereré. Mira qué lindo, combinada con un pantalón de algodón y un cardigan, aquí no me lo puse al cardigan porque está un poco caliente, de tejido de lana merino patagónica. Y les contaba que este brazalete yuyero está realizado en colaboración con la artista rosarina Mabel Milani. Muchas gracias, Ilan, como siempre. Y como dice Marcos, mi cabecita por fuera está atendida por Cecilia y Patricia en su teléfono, que es el 3416-3508-63. Bien, ahora me siento y voy a saludar a nuestros entrevistados, ¿no? Para la linda mesa que tenemos, inclusive un Zoom. Porque lo nombró primero porque está más lejos, está en Santa Fe. Rodrigo Alonso es el secretario general de ANSAFE, y acá en la mesa está Jorge Perlo, que es el secretario ejecutivo en este momento del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe. Ustedes se intercambian, ¿verdad? Exactamente, nosotros somos uno de los pocos gremios que no tenemos reelección. Un periodo sí está la Secretaría General en el norte y el otro periodo está en el sur. Claro. Bueno, y la provincia es larga. La provincia es larga. Y al lado de Jorge está Antonio Rander, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Y también Antonio es abogado. Así que les damos la bienvenida a los tres. Gracias por este rato. Empiezo con vos, Rodrigo, que estás por allí. Bueno, se supone, todo indica que las transformaciones del proyecto en la caja de jubilaciones van a ser ley. A partir de eso, ¿qué crees, qué ves, qué sentís que puede perjudicar o no a tus representados? Bueno, creo que en primer lugar, si se transforma en ley, va a ser una gran pérdida de derechos para las trabajadoras y para los trabajadores, ¿no? En general, porque los trabajadores y trabajadoras jubilados van a tener que aportar más, los aumentos lo van a percibir a los 60 días, los activos tendremos que aportar más. A su vez hay como una ingeniería en ese cálculo del haber jubilatorio, en el cual ya es muy difícil poder llegar al 82%. Específicamente en nuestro sector, en el sector docente, es el único sector en donde modifican la edad jubilatoria, y específicamente a las mujeres, un sector en donde con 57 años de edad, 30 años de aporte, las mujeres se jubilaban con el 82%. Para llegar ahora hay que trabajar hasta los 60 años. Y por supuesto una gran preocupación que tiene que ver con esta facultad que se le da al Poder Ejecutivo de poder modificar
o armonizar sería el término apropiado, con la edad jubilatoria nacional en caso de que esto suceda, que la verdad que hay proyectos ya que están hablando de una jubilación a los 68 años. Por lo tanto, una gran preocupación si esto se llega a aprobar. Nosotros está claro que vamos el día jueves a movilizar, no solamente vamos a hacer un paro, vamos a hacer una movilización en la explanada de la legislatura, porque también nosotros vamos con la esperanza de que los diputados y las diputadas no voten contra los trabajadores, no voten contra los jubilados y podamos empezar a transitar un camino totalmente inverso al que estamos transitando, que es un camino en donde particularmente a nuestro sector nos bajaron los salarios, nos metieron el presentismo, nos descuentan los días de paro y ahora nos reforman la jubilación, una política muy parecida a lo que hemos sufrido en la década de los 90. Antonio, ¿cuál es tu mirada? No, lo sigo a Rodrigo con atención. Creo que esto genera incertidumbre sobre todo de tener una caja de jubilaciones predecible, una caja de jubilaciones sustentables. Con este tipo de reforma es retroceder muchísimos años en materia previsional, en materia de seguridad social y sobre todo en la provincia de Santa Fe y en el sector público. Parece que el único problema que existe en el sistema previsional está en el sector público. Con un tratamiento que se le da a través de senadores. Este proyecto entra por senadores porque ya tiene asegurada la votación. Por más reforma que hagan en diputados, vuelve a senadores lo termina aprobando y esto se convierte en ley. Junto con Jorge y otros compañeros participamos en innumerables reuniones tratando de modificar algunas situaciones de la caja. Un artículo que contiene la reforma, que si se judicializa el reclamo a la Nación, lo que la Nación le debe a la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, que son algo así como 700.000 millones de pesos, ese dinero no va a la caja de jubilaciones, va a rentas generales para convertirse en bienes de uso. O sea, hago una modificación de un sistema previsional por un déficit que tiene la caja y cuando lo cobre, no mando ese dinero para cubrir el déficit, sino que el déficit lo tienen que pagar los trabajadores. Y esto, María Herminia, no es otra cosa que es un ajuste al sector público. O sea que, más allá de las particularidades que tiene todo el tratamiento de esta reforma previsional, lo llamaban situaciones de privilegio cuando un trabajador, después de los 30 años de aporte, aportaba 2 años más y esos 2 años lo tenía como compensación de uno para la jubilación. ¿Pero por qué? Porque hacía un esfuerzo extra. Aportaba sus 30 años, en este caso aportaba 32, tenía 1 año más de reconocimiento de edad para poder irse antes y contener esos 30 años de aporte y la edad jubilatoria. Bueno, esto no existe más allá de todas las reformas que se hacen en la ley, pero es una situación muy difícil para los trabajadores. Hay que pensar solamente que el sistema de reparto y el sistema solidario funciona con el aporte de los trabajadores activos para que cobren el sector pasivo. O sea, de ninguna manera no hay forma que los trabajadores generen un déficit en la caja de jubilaciones. Lo generan las políticas de turno, lo generan los políticos, los que toman decisiones. No hay aporte, hay menos aportes patronales, pero los trabajadores toda su vida tienen que aportar. Y no tienen opción de decir yo no aporto. Claro, y hago un fondo mío. Trabajo en negro, locaciones de servicios, precarización laboral, tercerización de los trabajos del Estado. Todo esto no va a las cajas de jubilaciones. Ahora, si nosotros tenemos un achique fenomenal del Estado, presidente que dice ya echamos 30.000 empleados públicos. Viste que siempre cambia la cifra, 15.000, 25.000, 30.000. El mismo gobernador ha dicho que tuvo que llevar adelante una reducción del personal del gobierno. Si con ese ajuste, sin aportes, sin ingresos, porque no va a haber ingresos en el Estado, ¿cómo sostener un sistema
solidario y de reparto. No hay forma, no voy a tener 3 trabajadores para pagar el sueldo a un jubilado. Claro. Ya hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Y los que lo tienen, y en esto nosotros hacemos hincapié que la Caja Municipal de Rosario, en el año 95, cuando se transferían las cajas a la Nación, en Rosario dijimos, la dejamos en la ciudad, hacemos los aportes que tenemos que hacer, pero mantenemos la caja de jubilaciones. Tenemos una caja que es sustentable, es superavitaria, pero hoy la pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo? Claro. Si no ingresa personal y si sigue el ajuste, dentro de 2 años vamos a estar hablando del déficit de la caja de jubilaciones municipales. Por lo tanto, el camino es el que mencionaba Rodrigo y que mencionaban todos los compañeros de la intersindical cuando se oponen a esta reforma. ¿Representás, Jorge, al sector que, según el gobierno, es el que mayor privilegio tiene en sus sueldos? ¿Es así? Bueno, nosotros no consideramos tener ningún privilegio. Nosotros simplemente queremos ganar igual que los judiciales de Córdoba, que los de Cava, que los judiciales de Entre Ríos, los judiciales federales. Como ganan ellos, queremos ganar nosotros porque hacemos el mismo trabajo. A igual trabajo, igual remuneración. Este es el principio de nuestra ley salarial que venimos sosteniendo. Por eso, bueno, con respecto a lo de la caja, lo han dicho todos los compañeros que han hablado antes que yo. Acá no tenemos ningún privilegio, nosotros estamos en el régimen general, aportamos desde que comenzamos a trabajar hasta que nos jubilamos, aportamos siempre, nosotros no tenemos ningún privilegio. Y les digo más, desde que comenzamos aportamos el 14,5 y todos aportamos el 14,5. Este gobierno decidió, en lugar de cobrarle los 700.000 millones que le debe la Nación, decidió meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores que somos los que sostenemos la caja y no la administramos. Y además, como decía Antonio, esta reforma no es ni justa ni eficiente. No es justa porque no es justo que se nos meta la mano en el bolsillo a quienes aportamos toda la vida. No es justo que los jubilados que aportaron toda la vida ahora tengan que hacer aportes solidarios. Y no es eficiente porque si se sigue achicando la planta de trabajadores que somos los que aportamos a la caja, si se sigue sumando contratados a la provincia, que son compañeros que necesitan trabajar, pero que el contrato es un trabajo no registrado, es para no pagar, es para desligarse de tener un trabajador. Entonces, dentro de un futuro no muy lejano, con esta verborragia que se maneja el gobierno provincial, que está copiando al gobierno nacional en la violencia verbal, nos van a volver a llamar privilegiados y nos van a volver a culpar de un futuro déficit porque nunca vamos a lograr la cantidad de trabajadores activos con respecto a los pasivos para sostener la caja. Ese es lo principal. ¿Cuántos activos aportan y cuántos pasivos hay? Rodrigo, vamos a suponer, lo que todo indica, que se convierta en ley. ¿Acudirán al ámbito de amparos o al ámbito judiciable o no? Sí, por supuesto, porque está claro que hay algunos elementos que son sumamente preocupantes y desde nuestro punto de vista inconstitucionales. Voy a mencionar solo uno, que es el que nosotros hemos expresado en esta comisión que analizó la sustentabilidad de la caja de jubilaciones. Nosotros dijimos claramente, hay un régimen opcional docente, que no es ni un invento de Lanzafe, ni de la provincia de Santa Fe, es una norma nacional. Por lo tanto, nosotros vamos a, en caso de que se apruebe esta reforma previsional, vamos a apelar
puntualmente ese punto, porque indudablemente que no corresponde que la provincia de Santa Fe modifique una ley que ya es una ley nacional. Lo que nosotros sí también esperamos es que el día jueves los legisladores voten a favor de los trabajadores. Y en esto, si me permitís, yo quiero hacer alguna mención, porque es preocupante que haya diputadas y diputados que han sido funcionarios. Mirá, hay un elemento en la ley de jubilaciones, en este proyecto, que implica que los pasivos van a percibir los incrementos salariales a los 60 días. O sea que los activos cobramos hoy un aumento salarial, recién a los 60 días lo van a percibir los pasivos. Ahora es automático. ¿Sabes por qué motivo es automático? Porque hubo un gobernador en la provincia que se llamaba Hermes Wiener, que sacó un decreto que estableció la movilidad automática en los saberes jubilatorios. Y ahora resulta que diputadas y diputados que forman parte de ese partido, que fueron funcionarios, que muchas veces hablaron en sus campañas electorales del 82%, de la jubilación docente, ahora votarían en contra. Así que nosotros esperamos de que las diputadas y los diputados el día jueves, todavía tienen tiempo, puedan recapacitar, puedan modificar su voto y no sigan estas políticas de ajuste que están llevando adelante y que indudablemente perjudican a las trabajadoras y a los trabajadores. Habló claramente, y coincido con lo que han planteado los compañeros, sobre el tema del déficit o este supuesto déficit de la caja de jubilaciones. Y hay que decir sobre esto también, María Herminia, el sistema jubilatorio es un sistema no solamente solidario de reparto, sino que también es estatal. El Estado debe hacerse cargo de las jubilaciones. Invierte muchos recursos. Bien, hay que reclamarle a la nación. La nación es el que tiene que enviar los recursos que corresponden. Ahora, para reclamárselo a la nación, hay que hacerlo con firmeza. No puede ser que el camino más simple sea meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los activos, a los jubilados. Acá el camino es que todos juntos, incluidos los trabajadores, acompañemos a un gobierno a reclamarle al gobierno nacional que envíe los recursos que tiene que enviar. Si se aprueba esta reforma jubilatoria, va a ser indudablemente una pérdida de derechos sustanciales para los activos y para los jubilados. Por eso nosotros vamos a insistir hasta último momento para que esto no suceda. Desde que asumió el presidente Milei, tengo entendido que 0 peso vino de la deuda, 0 transferencia de la deuda que tiene para con la caja. Y a mí siempre me llamó la atención lo que mencionaba, no sé si Antonio o Jorge, con respecto a que por qué en épocas del gobierno de Perotti, sobre el final, que hubo un monto que vino de transferencias, fue rentas generales. ¿Por qué, si la deuda es con la caja, por qué desfinanciarla? Pareciera que es profesamente, y en eso parece que están todos de acuerdo. Sí, no es de financiar. Fíjate que lo mismo pasa con la obra social IAPOS, que es donde tienen asistencia médica todos los trabajadores del Estado. Se crea en la provincia el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. ¿Esto qué significa? Que todo lo que ingresa a la provincia va a rentas generales, y de rentas generales se saca para pagar las obligaciones que tiene la provincia. Pero acá donde se pierde no solamente el origen, sino el destino de los fondos. Porque después nos quedamos sin anestesistas, nos quedamos pagando plus médico, nos quedamos sin atención médica, sin internación, con aumentos en las cuotas, con aumentos en los bonos, en los tramos, en todo lo que se le pide a los trabajadores. Pero
Quería referirme al tema previsional, de que está planteado así. Esto está, reitero, ingresa por senadores para que no tenga modificaciones. Vamos a escuchar en la Cámara y seguramente muchos diputados van a levantar la voz y van a decir, con esto no estoy de acuerdo, pero eso no va a modificar el sentido del origen de la ley, porque lo van a aprobar igual. Aún habiendo modificaciones, vuelve al Senado. No es un término académico, pero diría, sale con fritas. O sea que esto sale o sale. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. Hemos discutido con todos los partidos políticos, hemos discutido la reforma artículo por artículo. No es que es el no porque no, sino a ver por qué se produce el déficit. Que reiteramos, decimos, no son responsables los trabajadores. Después de haber discutido ampliamente y haber obtenido un consenso de los demás partidos políticos donde nos decían, tienen razón, esto es así, vamos a trabajar para modificarlo, un día antes del tratamiento en el Senado, ¿qué se nos dice? Tenemos que asegurar la gobernabilidad. Vamos con el gobernador porque formamos parte del mismo frente, unidos con el gobernador de la provincia, y no lo vamos a dejar al gobernador sin esta herramienta. O sea que vamos a discutir, por eso me parece fantástico lo del día jueves. Te adelantan, nos pueden pasar la sesión a las 7:30 de la mañana, como lo hace el gobernador con la Corte. Nos van a modificar la presencia de los trabajadores en la plaza, pero tiene que ser, esa movilización tiene que ser el reflejo de una sociedad que ya está cansada. Y cuando un ajuste que ya no se soporta. Dicen, porque el gobierno dice, no puede ser que todos les paguemos los sueldos a ustedes. Tiene que decir cómo. Decirle, creo que lo dijo con Rafaela, un kiosquero no le puede pagar la jubilación al empleado público. Yo quiero saber de qué forma un kiosquero le paga la jubilación al empleado público. Pero es lo políticamente correcto, queda bien para enfrentar a la sociedad con el empleo público, cosa que se hace en la nación, provincia. Hoy está de moda atacarnos con los medios y dicen eso. Yo quiero saber, el kiosquero Rafaela también paga los sueldos de los... No te metas con mi ciudad, porque vamos a estar con problemas. Quiero decir, como dijo el gobernador, el kiosquero de Rafaela también le paga los sueldos al gobernador. Claro. Y le paga las jubilaciones, como nosotros cuando aportamos nuestros impuestos, pagamos a la nación y pagamos a la provincia. Y al municipio. Y al municipio, exactamente. Sí. Entonces, el kiosquero de Rafaela también va a pagar los uniformes naranja que va a comprar para los detenidos. Y bueno, y es así. Así es la administración pública. El kiosquero de Rafaela va a pagar ¿de dónde va a pagar las jubilaciones? Si las jubilaciones las venimos aportando... te digo más. Ahora, con esta reforma, el régimen general era que con 30 años nos jubilábamos con el 72%. Sí. 2% por año, con 35 años, con el 82%. Como dijo Rodrigo, Wiener usaba como caballito de batalla su logro de que en Santa Fe cobrábamos el 82% móvil y los jubilados lo cobraban automáticamente. Ahora, no solo que los jubilados lo van a cobrar a los 60 días, sino que tampoco el cálculo actual va a ser el 82, va a ser menos del 82. ¿Por qué? Porque van a ser el promedio de los últimos 10 años, le van a quitar un 20%. Y dice así el proyecto menos un 20%. Ahora, ¿por qué un 20%? Lo saben ellos. Es el promedio de los últimos 10 años, no dice, del promedio de los 10 años, el 82% del sueldo en actividad. Menos o con el sueldo que cobraría. No, dice, menos un 20%. Eso ya no da. Y además, para jubilarnos con el 82, supuesto 82, ahora comenzamos no con el 72, comenzamos con el 70 a los 30 años, según este proyecto. Entonces, para llegar al 82 supuesto, ya son 36 años, ya no es más 35.
Rodrigo, sé que tenés otros compromisos, por eso quisiera que redondear esta primera etapa del programa con vos sobre bueno, este tema que hoy nos convoca, ¿no? Bueno, a ver, la verdad que creo que estamos en una etapa muy compleja, ¿no? Uno queda con una gran preocupación porque acá hubo un contrato electoral. Mira, justamente vos decís que hoy estamos grabando, hoy martes, ¿no? Hoy se cumple un año de las elecciones generales en la provincia de Santa Fe. El 8 de septiembre. Y hubo un contrato electoral que a los docentes nos dijeron que nos iban a respetar la paritaria y todavía nos deben el 22,4% de enero de la paritaria 2023. Nos dijeron que íbamos a tener cláusula gatillo y que no íbamos a perder ante la inflación, y la verdad que estamos perdiendo claramente ante la inflación. Los docentes hemos caído todos por debajo de la línea de la pobreza. Dijeron que nos iban a respetar, que nos iban a valorar, y justamente salieron a denostar a los docentes diciendo que somos faltadores, que presentamos licencias truchas, que la única forma de solucionar el problema del ausentismo era con el presentismo, instaló el presentismo, nos descuentan los días de paro, los mismos funcionarios que cuando en el gobierno anterior nos descontaron los días de paro, salían a decir que era una vergüenza que le descuenten los días de paro a los docentes. Y ahora con esta reforma jubilatoria, cuando en su contrato electoral dijeron que iban a respetar el 82%, que iban a respetar a los jubilados. Así que estamos con muchísima preocupación. Pero también quiero finalizar y aprovechar para agradecer esta comunicación, para saludar a los compañeros que están en el piso. También quiero finalizar con un mensaje esperanzador, porque creo que más allá de esta situación que estamos viviendo, los trabajadores nunca perdemos las esperanzas, los docentes tampoco. Este programa está saliendo un 11 de septiembre, que es el Día del Maestro, y a pesar del maltrato que recibimos los trabajadores, yo creo que la escuela pública se mantiene por el esfuerzo y por el trabajo de las maestras y de los maestros, que tenemos algo que es la esperanza de poder vivir en un mundo mejor, y estamos convencidos que quizás podamos perder una batalla, pero que vamos a seguir dando la pelea y que al final del camino vamos a ser las trabajadoras, los trabajadores, los que vamos a triunfar. Rodrigo, gracias, gracias por este rato compartiendo con nosotros. Así que tengas un buen final de día. Muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo a la tanda y después volvemos con Jorge y con Antonio para seguir conversando sobre estas cosas. Yo le iba a preguntar sobre el cierre a Rodrigo, sobre esto, ¿no? Este programa, como él dijo, sale un 11 de septiembre. Un país que maltrate a sus docentes habla de no querer tener progreso, no querer tener sus bases y su cimiento bien arraigados. Los docentes, yo tengo y cada uno de nosotros, yo creo, después les voy a preguntar a ustedes, yo fui a una escuela rural, mi señorita, que todavía ahora recuerdo con ese delantal blanco almidonado, daba clases, está bien, éramos poquititos, primero, segundo, tercer grado, cuarto, se las ingeniaba maravillosamente bien y nunca faltó, además, esa caricia para hacernos soñar, y ese amor a la bandera y a la patria para hacernos soñar con lo que decía Rodrigo, ¿no? Con ese mundo mejor, con esa patria mejor. Mucho es lo que hay que hacer todavía. Pero bueno, vamos, si ustedes quieren, a la tanda y después venimos a la mesa. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190, WhatsApp 341-304-2992.
Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Estamos en las redes, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contras Tango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán y ya trabajando en un nuevo material. Visita nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Marcos, vos tenés algo que contarme que ya no me sorprende. Espero que pronto me sorprenda. No mates al mensaje. Bueno, cuando las ciudades Sí. expanden el espacio para Claro. pequeñas o medianas industrias, comienza a achicarse, no a reducirse, pero para esto hay soluciones. No me digas. Y en ellas una oportunidad para movilizar y diversificar sus ahorros. Y los míos. Por No los supuesto, tengo. los de todos los que tengan ahorros. ¿Y qué hago? En un proyecto que tiene que ver con la producción, Ajá. que no está muy lejos de Rosario. Ah, Así que sumate y sumarás. y pronto se sabrá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Esta es la casa de las infancias. Un espacio físico común donde tengamos una situación de cuidado específico en la tarea probablemente más compleja que tenemos hoy, que es abordar los casos de chicos y adolescentes que muchas veces tienen roto su tejido familiar y padecen distintas situaciones de pérdida de derechos, que es lo que queremos resolver. Para aquellas familias que atraviesan situaciones tan difíciles, un lugar que reciba, un lugar que abrace. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Llega una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario. Del 5 al 15 de septiembre nos volvemos a encontrar en el Cultural Fontana Rosa. 11 días de feria con entrada libre y gratuita para disfrutar de la cultura. Presentaciones de libros, editoriales, actividades para los más jóvenes y un espacio dedicado a las infancias. Más info en feriadellibrorosario.gov.ar. Organizan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Las zapatillas que nadie consigue en ningún lado, ¿quién las tiene? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos digital.
.com.ar. Saben dónde encontrarnos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Bueno, muy bien, y por supuesto, seguimos hablando y recordando cosas. Antonio tiene su hija también dentro del área del sindicalismo, es la secretaria general de la bancaria. Bancaria Rosario. Rosario, ¿no? Jorge, por ahí también, una hija tuya también, Sí, está en ese camino. En Citrajo Nación. Ajá. ¿Y qué sienten ustedes? ¿Sienten que abrazar el mundo sindical en una sociedad que toma los beneficios de las luchas, pero no es muy afín hacia el sindicalismo? Muchas veces, lo decía Jorge hace un ratito, ¿no? Los medios llevan a estigmatizar la lucha que sea en función o en favor de los que menos tienen, porque molesta a otros sectores. En mi caso, no, sí, con Analía orgulloso, veo cómo se desenvuelve, veo sus luchas, veo la relación que tiene con la Bancaria Nacional, con Palazzo, que hemos estado muchas veces reunidos y hablando sobre la política de la provincia de Santa Fe y los representantes que tiene en todo el país la asociación bancaria. Bueno, en este caso nosotros envidiamos esa organización porque los municipales no la tenemos. Claro. Nosotros tenemos una vieja estructura nacional que fue COEMA, cuyo representante de COEMA, fíjate cómo estaremos, los trabajadores municipales, que hoy es embajador en Rumania, que es Alfredo Atanasov. Ah, ¿es embajador en Rumania? Sí, y fue quien trabajó... Fue ministro de Trabajo, Alfredo Atanasov, ¿no? Ministro de Trabajo, en los municipales no lo podíamos ver. Pero no solamente eso, fue quien, junto a Duhalde, sacó la ley de prescindibilidad para la provincia de Buenos Aires. O sea, puso un tiempo acotado para los intendentes preguntándoles cuál es la planta real y cuál es la ideal. La ideal no interesaba, era la real como la achicamos. Y bueno, esto originó innumerables cesantías en la provincia de Buenos Aires, que todavía hoy están pagando muchas localidades de la provincia. Volviendo al tema previsional, ¿no? El de la caja, digo, ¿ustedes han iniciado algún tipo de acciones en el caso concreto judiciales, Jorge? No, todavía no. Estamos esperando, vamos a ver, mañana, el jueves vamos a movilizar y después nos vamos a asesorar con estudios que son expertos en el tema y sí, estamos dispuestos a hacerlo. Lo que hemos iniciado es un reclamo administrativo. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial, tanto para los ingresantes como para los ascensos de categoría, hay que jurar el nuevo cargo. Se empieza a ser poseedor del nuevo cargo después del juramento y cobrar el nuevo cargo luego del juramento. ¿Qué pasa? Para eso, la Corte, luego de las calificaciones anuales, promociona a la gente que va a ascender de categoría y manda un expediente al Poder Ejecutivo donde con la firma del gobernador luego se realizan los juramentos. ¿Qué pasa? Hay expedientes del año pasado, Perotti firmó todo, quedó uno solo.
porque había unas diferencias, a veces van y vuelve el expediente, Claro. porque puede haber un error en un apellido, Sí, sí. en un número de documento. Y quedó una traba ese expediente y asume este gobierno y no firmó ningún expediente para que podamos jurar los nuevos cargos. Entonces hay gente que hace del año pasado, que está promocionada y no puede cobrar el aumento de categoría. O sea, ¿qué entendemos nosotros? Que en su diferencia, en su puja con la Corte, nos toma de rehenes a los trabajadores y trabajadoras. Porque primero fuimos a hablar con la doctora Tonero, que es la secretaria legal y técnica, y es empleada judicial, pero está con licencia trabajando en el Ejecutivo. Fuimos a hablar con el doctor Bastía, ministro de Gobierno. Nos dicen que el gobernador no lo quiere firmar. Eso... ¿El propio ministro les dijo eso? Sí, los dos. Ah. ¿Qué quiero decir con esto? El motivo, no hay ningún motivo para no firmarlo. Es la promoción y el ingreso de los que tienen que ingresar, tanto como los que tienen que ascender. No hay motivo. Entonces, detrás de todo eso es tomarnos de rehén en su puja con la Corte. ¿Quién le devuelve ese dinero que dejan de cobrar? Porque no lo van a cobrar con retroactividad, porque van a jurar el día que juren y a partir de ahí van a cobrar el aumento. Entonces, está retenido eso. Por eso presentamos el reclamo administrativo. Ya terminamos el diálogo, presentamos reclamo administrativo. Tiene 90 días para el gobernador para firmarlo. Y vamos a seguir presentando los reclamos administrativos a medida que se venzan los 90 días que los expedientes fueron entrando. Y después iremos a un amparo y seguiremos los recursos correspondientes. Antonio, vi hoy una enorme movilización. ¿Qué está pasando de ustedes? El municipio, sí, una gran convocatoria, son todas las áreas operativas que tienen muchas dificultades que van desde los elementos de seguridad, la ropa de trabajo, las herramientas, las obras, en la cual se terceriza la realización de esas obras por parte del municipio y utilizan las empresas que obtienen esa tarea a través de la licitación, utilizan vehículos y trabajadores municipales para realizarla. O sea, es compleja la situación, es compleja la estructura. Pero ¿y por qué se terciariza si utilizan vehículos y personal del...? Porque hay, hoy tenemos el criterio de que todo lo que hace la actividad privada es mejor, que la obra pública ya no existe más. Entonces, una forma de decirle a todos los que tienen alguna empresa, de alguna forma u otra, háganse cargo ustedes, nosotros ponemos las herramientas y los trabajadores, ustedes hacen la obra y cobran. Y los trabajadores municipales vienen con su sueldo, lo mismo que planteaba Rodrigo hace un ratito, ¿no? Con un sueldo devaluado, donde antes la hora extra significaba, es decir, bueno, trabajo unas horas extras, pero con esas horas extras, cuando las cobro, puedo pintar una habitación, le compro una bicicleta a mi hijo, uno planificaba cosas. Claro. Hoy la hora extra forma parte del sueldo. Y siempre decimos que la mejor encuesta que tenemos es el changuito del supermercado. Cuando vamos con el changuito vemos cuánto compramos y cuánto ponemos en el changuito. Y cuando vemos que nos cuesta la misma plata, pero cada vez tenemos menos mercadería en el changuito, evidentemente acá hay dos caminos. O te resignás a esta situación, a este ajuste salvaje, o plantear tu disconformidad. Bueno, hoy se optó por eso, ¿no? De los municipales. A muchos les puede caer bien, a otros no tanto, pero planteamos nuestras diferencias sí en forma pública y en asamblea, que creo que es lo más lindo para la actividad sindical. ¿Esto tiene un correlato? ¿Habrá reuniones con el Ejecutivo?
Ahora estamos haciendo reuniones en las distintas secretarías. Ajá. La próxima va a ser en Salud Pública. Salud Pública. ¿Y qué les preguntan los trabajadores sobre esto, sobre el tema de la caja? ¿Qué miedo tienen o qué, digamos, sé que en el caso judicial muchos están tal vez adelantando su partida si tienen posibilidades? ¿Es así, Un Jorge? gran número de trabajadores, trabajadoras, hasta de funcionarios y magistrados que les da los números para jubilarse. Es más, hay muchos que no se hubieran jubilado, que iban a seguir trabajando, pero vamos a lo mismo que hablábamos hoy, esa verborragia que utiliza el Poder Ejecutivo, que utiliza el gobernador, que utilizan, diciendo que se jubilan para no perder prerrogativas o coronitas. No, iban a seguir trabajando. Yo conozco mucha gente que hubiera seguido trabajando, no quiere estar en su casa jubilado, hubiera seguido trabajando. Ahora, cuando sabe que vas a cobrar menos, lo piensan dos veces, y muchos de ellos dijeron, prefiero jubilarme. Hay gente que tenía muchos años y de aporte, y hasta inclusive les da la edad, otros con muchos años de aporte, algunos años menos de 65, los varones o las mujeres de 60 se van a jubilar ahora por eso mismo, porque no quieren perder todo lo que aportaron. En tu caso, ¿qué te dicen los trabajadores? No, son muy conscientes de lo que es el sistema previsional porque tuvimos una larga lucha en aquel momento con el exministro Cavallo cuando sostenía que las cajas tenían que pasar a la Nación. 12 provincias lo hicieron, pasaron las cajas a la Nación. Otras provincias se quedaron con el sistema previsional. Podía ser imperfecto, podía ser revisable, pero la Nación se comprometía a que quienes no pasaban las cajas de jubilaciones, el déficit que se produce en ese traspaso lo iban a recibir las provincias. Pero claro, uno se encuentra con esta realidad, con un gobierno nacional que dice, no, sí, se los tengo que mandar, pero no se los mando, no se los pago. Lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasa con, lo vemos en todo sentido. Y es muy difícil poder planificar. Recién lo que decía Jorge, nosotros también vemos quien está en condiciones, quien tiene la edad, quien tiene los años de aporte, hoy decide jubilarse. Mirá, hay un caso notable que se da en la Nación y con la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria se aumenta el salario cada 3 meses. Pero ¿cómo se establece la movilidad jubilatoria? Con una ecuación que hacen, y en esa ecuación entra el IPC, el índice de costo. ¿Qué pasa? Si alcanzamos el déficit cero, no se aprueba la movilidad jubilatoria. Los jubilados, y si se alcanza el déficit cero, van a continuar con su jubilación congelada de acá en adelante. Mirá, y otra cosa, yo me jubilo hoy porque sé que voy a cobrar el último aumento. Si me jubilo el mes que viene ya no voy a tener posibilidad de cobrar un aumento. O sea que la misma cantidad de aporte, la misma cantidad de años, cuando se jubilen van a tener jubilaciones diferentes. Hoy Alejandro Topo Rodríguez, que tiene un estudio de Consenso Federal, creo que se llama, pero muy interesante cómo sigue minuciosamente los hechos, y decía que en el estudio que ellos realizaron, sobre cada millón de pesos, 276.124, si le pifio un numerito, pero más o menos eso es lo que Milei les recortó. O sea, el ajuste de Milei es casi el 30% lo pagan los jubilados. ¿Y sí? Más o menos. O sea, tremendo. Y después las universidades y las provincias. Bueno, ni hablar del presupuesto universitario, educativo. Ni hablar de la educación pública. Ahora, no hay financiamiento para yo quería preguntarles, antes de que terminemos el programa, de este proyecto que hoy hemos hablado largo y tendido, ¿no hay nada que ustedes rescatan? ¿La caja debía ser de alguna manera reformulada?
Primero hay que ver la responsabilidad de cada uno. Mira, yo te contesto con otro tema. Hace poco vinieron al país unos representantes de la Caja de Jubilaciones Española, donde nos planteaban en una reunión, a los que nos interesó siempre el tema, lo que fue el Pacto de Toledo. Ajá. Cuando uno ve lo que fue el Pacto de Toledo en España, fue el aumento de las jubilaciones, el aumento de la edad. Entonces, ¿qué pasa? Se jubilaban a los 60 años. Entonces, lo del pacto proponen a las estructuras sindicales, que no la dejaban participar, después hubo una apertura, lo dejaron participar, pero le ponen y acotan la negociación de las estructuras sindicales. Por ejemplo, bueno, mira, nos vamos a jubilar a los 65 años. Entonces la estructura sindical dice, no, ¿por qué de 60 a 65 años? Bueno, ¿qué acordamos? Que el próximo año se van a los 62, después a los 63, a los 64, y en 5 años logré el objetivo que me planteaba. Y con un agravante, y que pasó en nuestro país. Hay que hacer un poquito de memoria, pero nosotros tuvimos ministros de Economía que le decían al sector empresarial que no aporten a la caja, que no hagan los aportes como empresarios a la caja de jubilaciones de sus empleados, a la seguridad social. ¿Por qué? Porque de esa forma se le garantizaba la creación de puestos de trabajo. Y esto fue Martínez de Hoz, esto fue Cavallo, esto fue el actual ministro. Entonces, no se hacen los aportes, durante 2 o 3 años no se crean puestos de trabajo, y después el problema del déficit lo pagan los trabajadores. Esto es lo injusto del sistema. Este gobierno quitó las sanciones para quienes no tienen trabajadores registrados, y eso es de financiar las cajas de jubilaciones. Estas políticas generan cada vez trabajo más precario. Yo no voy a decir del tiempo pasado, como dice mucha gente, porque el político, la política, las personas que están en política, debe buscar el bien común, debe buscar que estemos mejor, debe buscar que la felicidad del pueblo. Hoy no solo va todo contra el pueblo, porque volviendo a las jubilaciones, ¿qué esperamos? ¿Que el jubilado se jubile y falta que pongan una ley que se muera al año para no pagar las jubilaciones? O sea, les molesta. El doctor Boazo, en una reunión donde no fuimos invitados los judiciales y otros gremios, que sí hicimos una nota a una pantomima que hicieron, que fue una comisión para el estudio de la situación de la caja de jubilaciones, a donde pudimos lograr pudimos decir, pero de lo que dijimos no se tomó nada. El doctor Boazo dijo que las mujeres viven mucho, lo dijo adelante nuestro. La compañera nuestra la tuvimos que agarrar porque lo quería agarrar para decir del cuello, para no decir otra palabra. Entonces, las mujeres viven mucho, van a ser jubiladas de jubilada, dijo. Entonces, creo que equivocamos el camino, no lo equivocamos, adredes. Entonces, yo pienso que con estas políticas está muy en juego y está en peligro la democracia. Le pegan a los jubilados, le pegan a la gente que se va a manifestar porque le meten la mano al bolsillo, la dejan sin trabajo. Esto todavía no llegó a la provincia, pero nos falta mucho, porque lo dejaron al gobernador, sí, no le pasaron un mango, vamos a hablar así, para las obras públicas. No se quejó, dijo, la vamos a asumir nosotros. No le mandan la plata de la caja de jubilaciones. Él lo único que quería era que no le cobren retención al campo. Después, lo que hicieran, no dijo nada ni se quejó. Ahora, resulta que los trabajadores somos privilegiados por el déficit de la caja, que no administramos nosotros, por el déficit del IAPO, que no administramos nosotros, como dijo Antonio.
Hay gente que ha pagado 1 millón de pesos y le dijeron que después se lo iban a devolver, o más de 1 millón, por anestesia, por operaciones, porque el IAPO no lo cubre. Y los trabajadores tenemos que ir a sacar un crédito para operarnos, cuando aportamos todos los meses al IAPO, a la caja de jubilaciones. Entonces, me parece que este gobierno provincial debería tomarse un tiempo y leer un poco más a Alem, leer un poco más a Irigoyen, leer un poco más a Alfonsín, y si quieren a Perón, y después actuar en consecuencia. Sobre el cierre, que ya tengo que cerrar, el otro día te escuché, Antonio, decir algo que me llamó la atención, cuando hablabas con los trabajadores, sí, diciéndoles, bueno, nosotros también tenemos que recordar que tenemos que proponer y tenemos que ver si no tenemos que modificar métodos, conductas. ¿Están pensando en eso? Sí, seguro. Siempre lo que uno destaca y quiere lograr es el diálogo, el consenso, no la lucha por la lucha en sí mismo. Lo que pasa es que cuando vos proponés el diálogo, tiene que haber dos partes. Claro. Para no esto. Se puede bailar si solo. Si una de las partes te dice, claro, no, esto, que nosotros tenemos que estar con el gobernador porque formamos parte de una unidad política y nos, claro, lleva a que tratemos esto y lo saquemos. ¿Qué espacio queda para el diálogo? O sea, lo único que te queda es la protesta. Ojalá avance en diputados. Fíjate qué curioso, el partido que forma parte de Unidos está convocando para la movilización de mañana en Buenos Aires. Sí. En contra de la movilidad, del veto de la movilidad jubilatoria, pero acá apoyan la reforma previsional. Gracias a ambos, porque me sacan de aire. Muchas gracias por Muchas haber venido. Hoy nos dirigió Magdalena Dutra, el sonido de Teo Smith y cámaras de Alejandro Ansaldi y de Franca Galano. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.